Pendientes, el presidente de la República, Lenín Moreno, trasladó a Guayaquil la sede de gobierno del Ecuador. Además, denunció un intento de golpe de Estado. Para abordar el difícil momento político que vive la nación y sus consecuencias, hemos invitado esta mañana al secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Juan Sebastián, el país, entiendo, vive momentos muy duros y hasta ayer se podía evidenciar un clima de mucha tensión. ¿Cómo han sido las últimas horas para quienes están en el entorno cercano del primer mandatario y quienes son parte del gobierno nacional hasta este momento? ¿Cómo amanece el país? ¿Qué reportes tienen? Buenos días a las personas que amablemente nos escuchan. La situación del país ayer fue una situación delicada, sin duda alguna. Se mezclaron muchas cosas, lamentablemente una movilización indígena con un intento de reivindicación, de protesta contra el gobierno, se vinculó, fue infiltrada por un conjunto de delincuentes que saquearon varios lugares del país. Se presentaron cosas que nunca se habían presentado antes, por ejemplo en Cotopaxi, indígenas sacando a los trabajadores de las florícolas y destruyendo parte de las florícolas, destruyendo las brocoleras, metiéndose a una fábrica y saqueando. Eso nunca se había visto en la Sierra Centro. Los indígenas son personas de trabajo, son personas de esfuerzo. Esos saqueos ya no se explicaban por ningún lado. La violencia de la población que entraba a Quito hizo que la policía y las Fuerzas Armadas le pregunten al presidente qué tanta fuerza se empleaba. Y el presidente todo el tiempo repetía: no derramamiento de sangre, no derramamiento de sangre, no derramamiento de sangre. Lo mismo pasó ayer hasta la noche aquí en Guayaquil. Estuvimos en la madrugada en el puente de la Unidad Nacional y se veía cómo habían delincuentes que estaban saqueando Durán y que trataban de pasar a Guayaquil. Juan Sebastián, ¿todo esto orilla al primer mandatario a tener que trasladar la sede de gobierno a Guayaquil por razones de seguridad? Todo esto le posiciona al presidente en la posición de defenderse y por tal razón generar una defensa de Quito, en la que pobladores de Quito con pobladores de otros lugares tenían que enfrentarse, o la policía y las Fuerzas Armadas tenían que ponerse en una posición más dura, y el presidente lo que dijo es: yo tengo la potestad de estar en otros lugares del país y por tal razón pacificar. Nuestra intención es que esto pase, que haya un espacio de diálogo, discutamos con tranquilidad cuáles son los mecanismos de compensación, pero no se corrige lo correcto. Ahora, el presidente ha dicho que él está abierto al diálogo, pero los dirigentes de la CONAIE han dicho que mientras no se derogue o se deje sin efecto el decreto que elimine el subsidio de los combustibles, no habrá diálogo ni habrá ese posible acercamiento con el Ejecutivo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos entre dos posiciones indeclinables y antagónicas. Es que la posición no es gobierno indígena, es la posición hoy día, como han visto en el país. ¿Qué tienen que ver los dirigentes de la CONAIE con los saqueadores de Durán? ¿Qué tienen que ver los dirigentes de la CONAIE con los saqueadores de la Prosperina ayer en la noche? ¿Quiénes están detrás de todos estos actos vandálicos? A ver, pero tenemos que preguntarnos qué pasaba esta semana. Hoy día era el juicio para Correa. Ayer en la noche se tomaron la Contraloría General del Estado. ¿Qué tienen que hacer los indígenas metiéndose a la Contraloría? ¿Es el exmandatario el que está detrás de todo esto? Permítame solamente decir, ¿quiénes son los que se quieren meter a la Contraloría General del Estado? ¿Qué está ahí? Están los documentos del gobierno anterior. ¿Por qué querían saquear la Contraloría? ¿A quién le interesa saquear la Contraloría? A los que quieren que desaparezcan las pruebas de lo que pasó en el gobierno anterior. Y esos son los que están exacerbando el país para generar un caos que derive en que, de alguna manera, ellos sean menos evidenciados ante la justicia y ante la comunidad internacional. Y a propósito de la comunidad internacional, en un tuit, Juan Guaidó señala lo siguiente: mientras el presidente Lenín Moreno trabaja por mantener y fortalecer la República e instituciones del Ecuador, un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América, aprovechándose de los más vulnerables, busca acabar con la estabilidad del país. Solidarios con el Ecuador, dice Guaidó. Hace 3 semanas hubo una reunión de los correístas más cercanos a Correa en Venezuela. Hace 3 semanas y media, Correa le entrevistaba a Maduro en un canal de televisión. Juntemos los puntos. Ayer se toman la Contraloría, comienzan a saquear el país. La exalcaldesa Arce estaba en la boca de todas las personas ayer en Durán. Todo el mundo decía: aquí, por aquí detrás debe estar, alguien debe estar empujando. Pregúntenle por favor al alcalde de Durán, pregúntenle al señor lo que vivió ayer en la noche. Si es que no había una contención en el puente de la Unidad Nacional ayer, entre volquetas del municipio, militares, entraban los saqueadores a Guayaquil. Ahora, ¿eso tiene algo que ver con una posición política de los indígenas o se les fue de las manos y tendrán que responsabilizarse por la situación de caos que han generado en el país? ¿Hasta dónde es verdad aquello de que un grupo importante de indígenas querían llegar hasta Guayaquil? 1. Y 2, ¿hasta cuándo va a mantenerse cerrado el puente de la Unidad Nacional para precautelar o resguardar Guayaquil? Todo lo que tenga que ver con la seguridad de los ecuatorianos es la prioridad del presidente de la República, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por eso estamos buscando cuidar los espacios más importantes del país. Por ponerle un ejemplo, ayer un asambleísta estaba en la toma de
de la refinería de Shushufindi. Es decir, estaba tratando de tomarse una refinería. Ese asambleísta ayer fue preso. ¿Asambleísta de la Revolución Ciudadana? Joffre Poma, es decir, una persona vinculada a la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa con los otros miembros de la Revolución Ciudadana que decía el presidente, y lo dice usted, han sido plenamente identificados? ¿Van a estar detenidos o ellos pueden andar libremente? Como usted conoce bien, el gobierno nacional entrega noticias criminales, públicamente se ha visto cuál es su rol, le corresponde a la Fiscalía y a la Justicia actuar. ¿Usted justifica de alguna manera que por una posición en contra del gobierno alguien se tome una refinería? ¿Sabe el daño que le hacen cuando se toman el campo Sacha? El quitarnos hoy día petróleo a los ecuatorianos, ¿sabe a quién nos cuesta a nosotros? Es decir, la construcción del caos es una construcción correísta. Y a partir de eso son delincuentes y hordas de gente tratando de tomarse lugares. Hoy es momento de la unidad. Hoy es momento de que los políticos de bien plieguen a la democracia y a partir de eso que hagamos un bloque en contra de 4 o 5 delincuentes que quieren complicar este país. ¿Hay el respaldo de los actores políticos indistintamente de que tengan o no afinidad al gobierno nacional? Hemos recibido muestras de la enorme mayoría de esos actores políticos. Yo estuve con el presidente hasta la cadena, luego me quedé ya en otros lugares, pero veía la cantidad de muestras que le mandaban al presidente de apoyo, de respaldo, de posición unívoca del Ecuador, más allá de las decisiones políticas o económicas. Yo coincido, queremos trabajar y queremos paz. ¿Cómo van a poder garantizar la paz y que se acabe el desorden, la anarquía, los actos vandálicos y la violencia? A partir de eso necesitamos que las Fuerzas Armadas y la policía reciban el apoyo de la ciudadanía para poder contener los espacios más importantes. La ciudadanía hoy día es la que tiene que tomar la decisión. Queremos un país en caos como lo que quieren crear los correístas, queremos un país complicado como lamentablemente terminaron generando estas movilizaciones de indígenas que claramente se les fueron de las manos, o queremos un país en el que el diálogo prime. Por eso lo fundamental ahora es sentarnos, dialogar con los políticos, los líderes indígenas que tienen reivindicaciones normales y dejar de lado a los criminales que tienen que irse a la cárcel. Ayer hubo 97 detenidos. 97 personas en la cárcel por lo que pasó y hoy día, mientras sigan sucediéndose las horas, la justicia y la fiscalía tendrá que responderle al país con urgencia de cómo parar esta ola de delincuencia que vivimos ayer. Juan Sebastián, más allá de aquello que es lo esencial, el poder garantizar la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos y a la gente de bien, que somos muchos más, somos la gran mayoría, ¿el orden constitucional, el orden democrático del Ecuador está garantizado o aún está latente la amenaza de un golpe de Estado? A ver, la Constitución y la ley le permiten al presidente cambiar la sede del gobierno. Eso puede hacerlo a Guayaquil, puede irse a otra ciudad. El presidente va a salvaguardar la posición de las distintas ciudades y de los distintos ciudadanos para no complicar las cosas. Al mismo tiempo, han visto ustedes el apoyo que tenemos de la Asamblea Nacional, de los otros poderes del Estado. A nosotros nos asiste la legalidad y además tenemos todo el apoyo de Fuerzas Armadas y Policía. Por tal razón, el Estado está hoy día unido para luchar en contra de este intento de golpe, que no es un intento de golpe político, es un intento de golpe psicológico. Quieren golpear a la ciudadanía, no les vamos a permitir. Hoy día la ciudadanía tiene que sentirse tranquila porque las Fuerzas Armadas y la Policía están trabajando para tranquilizar la situación. Y en ese sentido, ¿cuál es el reporte que tiene de cómo ha amanecido el país en la sierra, en el oriente, en el resto de la costa? Por lo pronto estamos conteniendo la situación. En Quito no ha habido más desmanes que los que vimos ayer. Lo más complicado ayer de noche fue la toma de la Contraloría. Nuevamente, repito, ¿a quién le interesa tomarse la Contraloría? A los que quieren quitar documentos. Por tal razón, ayer el Contralor grabó un mensaje y decía claramente que aquí hay una banda de delincuentes organizada a la que hay que identificarla y meterla en la cárcel. Ahora, el titular de la CONAIE ha dicho que mientras el gobierno nacional no decline en la eliminación del subsidio a los combustibles, ellos no van a dialogar. Sin embargo, el presidente de la República ha dejado abierto su intención y su deseo de dialogar. ¿Qué ofrecerles, en este caso, a los dirigentes indígenas, al pueblo indígena, para que depongan la medida, para que se sienten a dialogar? Es que ya hemos ofrecido nuestra mano abierta para sentarnos y discutir lo que sea necesario, a excepción de las correcciones económicas. ¿Por qué? Porque si nosotros liberamos el subsidio, ponemos en riesgo la dolarización. Eso nosotros no lo vamos a hacer. No importa, el presidente va a cuidar la dolarización porque es un bien suyo, un bien mío, algo que significa que tengamos un dinero seguro en el bolsillo. Vamos a dialogar sobre lo que sea necesario sin el chantaje de por medio. Okay. El chantaje no es mecanismo de diálogo porque lo que están viviendo hoy día las ciudades va mucho más allá de las posiciones políticas de los líderes indígenas o
que ellos se hagan cargo de los saqueos, o que ellos se hagan cargo de los destrozos, o que ellos se hagan cargo de los secuestros. Medidas compensatorias fueron anunciadas el día de ayer por el ministro de Comercio Exterior. ¿En qué medida estas medidas van a coadyuvar al fortalecimiento de la economía y a que la empresa privada, que genera 9 de cada 10 plazas de trabajo que se generan en el país, puedan garantizar ampliar las plazas de trabajo para aquellos ecuatorianos desempleados y para ver florecer la economía, que es lo que todos anhelamos? La propuesta económica que hicimos la semana siguiente atiende los 4 puntos más importantes del Ecuador. Empleo, estamos presentando una nueva ley laboral para que la gente que no tiene trabajo pueda tenerlo y al mismo tiempo los que ya tienen se protegen con la ley anterior. 2, dolarización, porque hay una norma que va a blindar la dolarización como elemento fundamental del país. 3, seguridad, porque les estamos cobrando un impuesto a los más ricos del país. Los más ricos van a pagar el 1% de su venta total, los que venden más de 10 millones de dólares, para financiar 100 millones de dólares para seguridad en el país. Y 4, emprendimiento. Ayer liberalizamos todos los aranceles para agricultura, todos los aranceles para temas tecnológicos. 0 costos para los agricultores en fungicidas, fertilizantes, tractores, para que puedan trabajar con tranquilidad. ¿Qué hay para los transportistas? De eso discutamos. Los transportistas ya llegamos a un acuerdo, no van a subir ni un solo centavo la media tarifa, ni un centavo. Y al mismo tiempo pueden subir de 5 a 10 centavos para los buceros. Los transportistas tienen que ponerse de acuerdo con los municipios y en la carga los empresarios se han comprometido a hacerse cargo de la mayor cantidad del dinero para que los precios no suban. Es decir, estamos cuidando el bolsillo del más pobre, estamos cuidando el bolsillo de esos campesinos que ayer tenían preocupaciones. Sentémonos y discutamos qué más podemos hacer para, como dijo el presidente, redistribuir el dinero. Sin embargo, al chantaje no vamos a ceder. ¿Cómo controlar, sin embargo, los brotes especulativos? Muchos de los ciudadanos de bien, gente que quiere salir a trabajar, gente que quiere garantías, dicen voy al mercado y los precios lamentablemente producto de las reformas económicas de una u otra manera es aprovechado por los especuladores para elevarlos y dispararlos. Hay más de 40 presos en el Ecuador por haber especulado y al mismo tiempo el cierre de vías hace que no entren los productos. Cuando no entren los productos hay escasez y sube el precio. Lo que necesitamos es normalizar la situación del país, que las vías puedan permitirnos entrar con los productos y los precios normalmente van a bajar. El impacto de los combustibles en los precios de la vida es muy pequeño. Le quiero poner un ejemplo. ¿Cómo no? Adelante. En la papa, por ejemplo, el 20% de los costos de la papa es del transporte, solo el 20%. Y el 20% del costo del transporte es del diésel. Si sube al 40%, y si un quintal de papas vale $40, no tiene por qué subir de $2 el incremento, de 40 a 42 el quintal, son 100 libras. Si bajamos eso, 100 libras abajo son 4 centavos por libra, es decir, no tiene por qué tener un impacto fuerte en la vida de la gente. Durante décadas han sido los grandes beneficiarios del subsidio a los combustibles, al diésel y a la gasolina? Los contrabandistas y la gente que hoy día está financiando este caos porque saben que pierden un negocio de $400 millones todos los años. Y los correístas pescan el río revuelto tratando de hacer al Ecuador Venezuela. ¿O a usted no le recordó los saqueos de ayer, lo que hace Maduro todo el tiempo? Fue algo terrible, ese duro, sátrapa dictador está financiando al correísmo, al que Correa le entrevistó hace un mes, donde estuvieron los líderes correístas. No vamos a permitirlo. El Ecuador se va a unir y va a luchar contra ellos como una sola mano para poder impedir que el Ecuador entre en ese caos que Venezuela ya es hoy día. Tiene el gobierno, y vale la pena recordarlo, nuestros televidentes nos preguntan, ¿hay el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales para el gobierno nacional? Ayer se vio en la foto, ¿no? Es un video en el que se demuestra claramente que todos los comandantes de las Fuerzas Armadas están con el presidente, la policía está luchando denodadamente para parar todas las cosas. Lo fundamental es que la policía y las Fuerzas Armadas no es que respaldan al presidente, es que respaldan la democracia, el orden constituido. Son personas responsables que están salvando nuestro país. ¿Qué tiempo más permanecerán en Guayaquil? ¿De manera indefinida o piensan retornar a Quito? Nosotros hoy día estamos valorando cuál es la situación de seguridad del país. La primera prioridad es no dónde estamos nosotros, sino cómo vamos apaciguando el Ecuador. Ya en la mañana entiendo a algunos de los que se han propuesto como mediadores, Naciones Unidas, la Curia, algunos actores de las universidades, van a generar un espacio de diálogo, porque no solamente es que a nosotros nos preocupa, hay varios líderes indígenas de bien que nos han llamado y nos han dicho, sentémonos porque nosotros no somos de esos delincuentes, y es el momento de hacerlo para quitarles la justificación a los maduristas, a los correístas, para cautizar el Ecuador. ¿Cuál es la agenda programada para el día de hoy en Guayaquil por parte del presidente y sus ministros de Estado? El presidente hoy día como prioridad tiene seguir monitoreando cómo tranquilizar el país, va a tener algunas reuniones importantes con poderes del Estado, va a tener algunas
reuniones importantes con miembros importantes de la sociedad civil para encontrar en conjunto una salida para este grave problema que enfrenta el Ecuador. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. A usted, muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención en nuestros estudios de Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, haciendo un llamado a la unidad nacional, llamado al que nos unimos también. El país quiere trabajo, el país quiere paz. No es asaltando, no es a través del vandalismo como vamos a lograrlo. Rechazamos este tipo de acciones y apoyamos la paz y el orden constitucional. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.